Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre la Samaritana y dos milagros más. El Evangelio de Juan el Apóstol relata la conversión de la primera persona samaritana así: salió Jesucristo de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Sicar, ciudad de Samaria, junto al herad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob, y Jesús, cansado del camino como a la hora sexta, se sentó junto al pozo. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?». Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí, pues para los judíos los samaritanos eran un pueblo infiel. Y Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva». Y la mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?». Respondió Jesús: «Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua espiritual que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente espiritual de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve y llama a tu marido». Y la mujer respondió: «No tengo marido». Y Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el actual no es tu marido». Y dijo la mujer: «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar». Y Jesús le dijo: «Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, porque ustedes adoran lo que no ven. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos por medio del Mesías. Mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren». Le dijo la mujer: «Sé que ha de venir el Mesías, que nos declarará todas las cosas». Y Jesús le dijo: «Yo soy». En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Luego la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a todos: «Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: «Rabí, come». Y él les dijo: «Yo tengo una comida que comer que ustedes no saben». Entonces los discípulos se decían unos a otros: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Y Jesús les dijo: «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí les digo: alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están listos, blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo los he enviado a segar lo que no labraron. Otros labraron y ustedes han entrado en sus labores». Y muchos samaritanos creyeron. Y otros creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: «Me dijo todo lo que he hecho». Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: «Ya no creemos solamente por tu dicho, sino por lo que oímos de él. Ahora sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo». Luego Juan narra 2 milagros. Dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, oyendo las cosas hechas en Jerusalén.
Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y oyendo que Jesús había llegado, le rogó que descendiera a sanar a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no ven señales y prodigios, no creerán. Pero el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó y se fue, y cuando regresaba a su casa, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora se había mejorado? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Después había una fiesta judía, y Jesús subió a Jerusalén y pasó cerca de la puerta de las ovejas, donde hay un estanque llamado en hebreo Betesda. Este tiene 5 pórticos donde yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua, y el primero que entonces descendía al estanque quedaba sano. Y allí había un hombre que tenía 38 años enfermo, y cuando Jesús lo vio postrado le dijo: ¿quieres ser sano? A lo que el enfermo dijo: Señor, no tengo quien antes que otro me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante él sanó. Pero aquel día era sábado, así que los judíos le dijeron: hoy es día de reposo, no te está permitido llevar tu lecho. Pero él les respondió: el que me sanó me dijo: toma tu lecho y vete. Entonces le preguntaron quién fue, pero él no supo decir quién, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: como puedes ver, has sido sanado, así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Y aquel hombre se fue y les hizo saber a los judíos que el que lo había sanado era Jesús, y por eso los judíos perseguían y procuraban matar a Jesús, porque hacía esto en el día de reposo. Pero Jesús les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Por esto los judíos con más ganas procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que, además, decía que Dios mismo era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Y porque decía: yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.